En este video quiero mostrarte una técnica utilizando clippers, el cual este elemento lo vamos a utilizar en individual en la mezcla, ya que es un plugin que suele utilizarse mucho en mastering, pero que nos permite conseguir sonidos robustos y al mismo tiempo conseguir niveles de volumen competitivos actuales para plataformas digitales. Entonces, si realmente te interesa aprender esto, quédate en pantalla y pasemos al video. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este. Muy bien, vamos comenzando y te voy a poner en contexto. Vamos a utilizar este pequeño extracto de track. En este caso vamos a utilizar el clipper en el kick, en la guitarra de sampler, en el boost de los drums y en el elemento del bajo, al igual que en el master. Vamos a estar utilizando este plugin, que al momento de grabar este plugin es gratuito. Igual voy a dejar el enlace aquí abajo. Te muestro, tiene una interfaz muy bonita, un sonido bastante agradable y tiene 4 potenciómetros. Tiene la perilla de input, scaling, ratio, output y mix. Input simplemente es la entrada de ganancia de lo que es al plugin. Puedes apreciar. Luego tiene una perilla de scaling, que es donde no va a dejar pasar la señal. Literalmente es un threshold. Un ratio es como la suavización de ese ratio tan agresivo. Es una suavización, es un soft. La salida de ganancia y un mix. Y hablando de la entrada de la ganancia, tenemos algo que se llama compensation. Pudiste notar que cuando yo aumento o bajo, pues el plugin se nota la diferencia de ganancia. Esto lo que nos permite es que si yo subo o bajo, la ganancia va a ser la misma siempre. Puedes notarlo, eso es bastante bueno e interesante. Y tenemos lo que es el delta, que nos ayuda a escuchar lo que está agregando el clipper. Eso es lo que agrega el clipper, tal cual. Entonces vamos a comenzar con esto. Voy a empezar con el kick. Lo voy a dejar en solo para poderlo escuchar. Lo que te recomiendo es que primero escuches los picos de la señal. Los picos de la señal normalmente nosotros no los podemos captar, pero técnicamente sí pueden ser molestos a la hora de mezclar o masterizar. Y aunque el oído humano no los detecta, podemos deshacernos de él, y por eso tenemos lo que es el clipper. Y aparte el clipper agarra distorsión que puede ser funcional para nuestros sonidos. Por ejemplo, aquí en el kick hay que apreciar sus niveles pico. Está entre -9 y -6. Voy a poner el scaling, no sé, en -8. Y vamos a escuchar en el delta lo que está agregando. Es muy poquito, le voy a dar, no sé, 2 decibeles de ganancia. Voy a quitar el delta y vamos a escuchar cómo suena. Puedo darle un poquito de ganancia, alrededor de no pasarme de 1 decibel. Y podemos ver en el gráfico que ya me está clipeando. Entonces vamos a escucharlo en contexto. Para eso funciona. Entonces nos vamos a lo que es el sampler de guitarra. En este caso vamos a ver de nuevo sus picos.
Ahí en -8 está bien, le voy a dar un poquito más de ganancia de entrada, 1,5 decibel aproximadamente. Aprovechar ese crujidito de la distorsión. Ajustes, menos 7.5, un poquito de ganancia en la entrada y en la salida, y vamos a escuchar ahora en contexto. Genera una sensación de sustain y que se mantiene al frente siempre. Lo voy a dejar tal cual. Nos vamos ahora a lo que son el boost de los drums. Lo dejo en solo. Aquí voy a tener que activar todos los elementos de los drums. En este caso tenemos todos estos y vamos a ver su pico máximo. Entre -3 y -6 decibeles. Yo lo voy a poner alrededor de, no sé, -4. Vamos a escuchar incluso en delta. Ahí entre -5, -4 me gusta. Le añade algo rico. Le voy a añadir un poquito más de ganancia de entrada para que aprovechemos ese crunch. Ahí me gusta. Vamos a escuchar. Escucha la pegada del kick, escucha la conga y cómo se hacen mucho más robustos. Con eso me quedaría, nos vamos ahora con el elemento o complemento del bajo. Aquí sí voy a ser un poco más drástico para aprovechar la saturación que agarra el clipper y que suene un poquito mejor para los dispositivos móviles que casi no reproducen frecuencias bajas, pero que dé la sensación de que es el bajo. Vamos a ver. Voy a empezar con el delta y a empezar a bajar el sailing. Vamos a escucharlo en contexto. Tal cual así lo dejaría. Ahora nos vamos al máster y vamos a utilizar dos. En el primero no voy a subir la ganancia, simplemente voy a recortar los picos tal cual. Voy a utilizar el comparación para ver dónde puedo escuchar que no se note tanto la saturación. Ahí en menos 2,9 no se escucha mucha saturación. Podemos escuchar lo que agrega en delta. Es eso, pero realmente es muy poco notorio. Casi no se escucha. Y en el segundo es donde sí vamos a implementar un poquito más, porque aquí es donde ya le vamos a dar la salida de ganancia. Normalmente en Spotify te pide que el sailing quede en menos 1,5 aproximadamente y le vamos a dar entrada de ganancia. Igual voy a activar la compensación.
voy a escuchar, o más bien voy a visualizarla en el gráfico de los loops. Podemos apreciar en el gráfico de los loops que estamos llegando a niveles competitivos, menos 7 loops, que es algo bastante moderno, con un sonido bastante agresivo. Y ahora quiero que escuches sin lo que es el clipper en la mezcla y con el clipper. Puedes notar, entonces, con un clipper puedes hacer algo bastante increíble, ganar potencia, quitar cosas que nosotros no escuchamos, pero técnicamente nos pueden hacer la vida complicada, llegar a niveles loops bastante altos, con una saturación bastante rica y que es muy moderna y que la escuchamos al día a día de nuestra música que escuchamos. Y pues bueno, comenta aquí abajo si te gustó, comenta si tienes alguna duda y también de qué otra forma utilizas el clipper o recomendaciones de clippers gratuitos para que demás productores puedan leer los comentarios y se nutran con esto. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online de mezcla y mastering de cero final, también mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, el cual ya está disponible, y si tú adquieres estos cursos o clases privadas, te lo agradecería bastante, ya que es lo que me permite seguir haciendo videos públicos y gratuitos para que sigas aprendiendo tú mismo. Te agradezco bastante, no te quito más tu tiempo, aprende, trabaja, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en otro video.